Vamos a empezar un nuevo tema que es justamente la manipulación genética. Y el día de hoy vamos a ver una introducción en cuanto a qué es y qué no es la manipulación genética. Entonces, en la situación de inicio de la página 224 nos habla de, de un científico ruso, de lo que hizo para procurar que los zorros fueran menos agresivos. Y nos dice que, por ejemplo, lo que él hizo fue tomar a los zorros más mansos del zoológico y cruzarlos entre sí. Y tenía, así varias generaciones estuvo haciendo lo mismo. Dejaba fuera de la reproducción a los zorros más agresivos y solo dejaba que los más mansos, más tranquilos, fueran los que estuvieran reproduciendo. Entonces dice la lectura que al final de varias generaciones los zorros resultantes eran más tranquilos e incluso eran amigables con los seres humanos, se acercaban y jugaban con los seres humanos, mientras que antes no lo hacían todos. Entonces la pregunta es justamente, ¿eso es manipulación genética? ¿O por qué? O sea, ¿a qué se debieron esos cambios en el fenotipo de los zorros? ¿Por qué fueron menos agresivos? En este punto, como ya lo hemos visto antes, no, o sea, se refiere a una selección artificial. Ya hemos hablado de la selección artificial. Lo vimos cuando ustedes respondieron las preguntas sobre el maíz, por ejemplo, de cómo le hacían los agricultores mexicanos para obtener maíces diferentes. Y justamente es así, mediante la selección artificial. Y es lo mismo que sucedió aquí. Nosotros, o ese científico, seleccionó a aquellos zorros. O sea, si tenías acá varios zorros, únicamente elegiste aquellos que eran más mansos y lo pusiste a que se criara con otro. Y solo eliminaste a estos que eran más agresivos, perdón, y solo dejaste a aquellos que eran más mansos. Y entonces, en teoría, los hijos de estos zorros de aquí debieron de haber sido más mansos, cada uno. Pero igual, otra vez, si había por ahí un zorro que fuera más agresivo, pues lo eliminabas otra vez de esa lista de quienes iban a reproducir, y solo los que eran más mansos los volviste a lo volviste o lo volvía a reproducir y obtenía otra capa más de zorros que eran ya más mansos, y así lo siguió haciendo por varias generaciones, hasta que todos los zorros resultantes eran zorros más tranquilos, más juguetones, más mansos, se acercaban más a los seres humanos. Entonces, pero ya hablando a grandes rasgos, esto es una selección artificial y no corresponde a una manipulación genética. ¿Por qué? Porque vamos a ver justamente qué es una manipulación genética. Ahora, bueno, ese proceso, y es un concepto que se me pasó a decirles ahorita, se le denomina domesticación. Y ya lo hemos visto varias veces. Así pudimos obtener todas las plantas que cultivamos actualmente, o sea, todas las plantas comestibles y todas las plantas que se utilizan para telas y fibras y demás, todas llegaron a ese punto por medio de la domesticación, que es justamente lo que hizo ese científico ruso. O sea, si lo tuviéramos que
definir. La domesticación sería seleccionar organismos con características deseadas para reproducirse entre sí. Y sucede tanto con plantas como con animales, incluso con hongos. O sea, podemos lograr esa domesticación por medio de esa selección de quienes se reproducen y quienes no. Pero ahora vamos a otro ejemplo que viene ahí en sus libros, que nos dice, se los voy a leer. Dice, en la década de los 90, investigadores de la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, insertaron los genes bacterianos MER-A y MER-B en una planta de mostaza. Estos genes, al interactuar con promotores específicos de los genes de la planta receptora, se activan y transforman sustancias muy tóxicas en otras menos tóxicas, que la planta de mostaza puede desechar al medio. Antes de ser desechadas, estas sustancias pueden acumularse en la planta, donde el gen MER-A transforma a la variante de mercurio, conocida como Hg, que es el símbolo de mercurio 2, en una menos tóxica, que es Hg0. Por otro lado, este otro gen, el MER-B, va a transformar una sustancia que se le conoce como metilmercurio en Hg2. De esta manera, las plantas de mostaza van a poder limpiar o fitorremediar el ambiente, procesando desechos tóxicos que en este caso son el mercurio. O sea, ya explicándolo un poquito más, esta variante del mercurio, metilmercurio, es la que normalmente vamos a encontrar como desecho de los procesos industriales. Y entonces, estos dos genes de la bacteria, o sea, la bacteria por sí sola puede encontrarse con este mercurio, convertirlo a mercurio 2, convertirlo a mercurio 0 y limpiar el ambiente de cierta forma. O sea, va a aprovechar un poquito ese mercurio, porque es una bacteria y son raras las bacterias. Entonces, como ninguna planta puede hacer lo mismo, lo que buscaban esos científicos es que una planta como la mostaza, que tiene un interés comercial, pueda además estar limpiando el ambiente mientras realiza su proceso. Y entonces lo que hicieron fue quitarle o agarrar estos dos genes de una bacteria y sustituirlos en una planta. Y entonces ahora la planta va a poder realizar estos dos procesos que realizaban las bacterias. Y entonces la pregunta es, ¿esto es manipulación genética? Y la respuesta es sí. En eso consiste la manipulación genética, en extraer genes de un ser y meterlos en otro ser diferente. Por ejemplo, o sea, actualmente una de las cosas más raras que se ha hecho, vamos a ver ejemplos más adelante, pero por ejemplo hay unas cabras, o sea, no sé si han escuchado que la tela de araña es muy útil, es muy dura, más resistente que el acero y podría ser utilizada para varios procesos industriales. El problema es que pues las arañitas están de este tamaño y producen muy poquita cantidad de tela de araña.
Entonces, lo que han estado trabajando algunos científicos es introducir el gen de la proteína, o sea, de la producción de esa proteína que contienen la tela de araña y meterlo en cabras. ¿Para qué? Para que de la leche de la cabra se pueda extraer esa proteína y nosotros como humanos poder desarrollarla en tela de araña, pero a través de un animal que produce mucha mayor cantidad de la proteína que una arañita, que en este caso sería una cabra. En lugar de tener cabras que produzcan leche, serían cabras que produzcan tela de araña. Es extraño, pero puede llegar a darse. Existe una derivación de la biología que se llama biotecnología, o sea, la combinación de bios, vida, que ya lo vimos, y tecnología, que es el estudio de las técnicas. Entonces, justamente, bueno, esta es una ciencia muy antigua, muy antigua. Tiene unos 20.000 años de existir o de que se empezaron a realizar cuestiones parecidas a la biotecnología, pero pues ya más modernamente hablando, pues tiene unos 50, 60 años, más o menos. Sin embargo, pues la biotecnología ha existido desde hace mucho tiempo, como les digo. Involucra principalmente, o cómo nació la biotecnología, justamente con la domesticación que ya vimos. O sea, la primera forma de biotecnología que existió hace más de 20.000 años fue la domesticación. Es aprovechar las características importantes de algunos seres vivos para obtener seres vivos que nos sean más útiles o que presenten características que nos sirvan a nosotros. Y es esta ciencia, como les digo, pues a principios, mediados del siglo XX fue cuando empezó a desarrollarse más ampliamente. Y justamente se empezó a desarrollar cuando los científicos comenzaron a ver que se podía realizar la manipulación genética. O sea, la biotecnología es súper amplia, involucra más procesos. Pero ahorita los dos que nos interesan son esos, la domesticación y la manipulación genética. Entonces, en la primera mitad del siglo XX fue cuando empezó a llevarse a cabo la manipulación genética. Poquito a poquito. Pero se empezó a llevar a cabo. Empezamos, o sea, lo que se empezó a hacer es que detectamos, como les dije al principio, que ciertos genes, ciertas secciones del ADN eran aquellas que dictaban algunas características de los seres vivos. Entonces se empezó a buscar la forma de cómo aislar esos genes que nos interesan, quitarlos de un organismo y meterlos en otro organismo diferente, una célula diferente. Y así comenzó a desarrollarse la biotecnología moderna en la segunda mitad del siglo XX. Y se dio origen a los que se conocen como organismos genéticamente modificados. Hemos hablado de esto en clase, ustedes de seguro lo han escuchado en otros lados, el debate entre que si son buenos o no, si van a tener impactos negativos en los seres humanos a largo plazo o en el ambiente en general a largo plazo. Hay compañías gigantescas que manejan millones de dólares, miles de millones de dólares en organismos genéticamente modificados como Monsanto, que son empresas en las que ya mucha gente no confía por lo mismo. Entonces vamos a hablar de todo esto en estos siguientes videos. Y por mientras, para terminar, por favor, Sote, su trabajo sería el cuadernillo en las páginas 39 y 40.
Eso sería lo que hay que hacer para mañana. Y vamos a empezar con el tema justamente de manipulación genética en los siguientes videos. Y nos vemos.